decíamos al principio, todo el material que vayamos trabajando lo vamos a ir colocando en el espacio del campus virtual. Entonces, hay una parte de introducción a la IA donde tienen la presentación que el doctor Cabero ha utilizado en el primer tramo de la sesión de hoy, que la tienen ahí a su disposición por si les puede ser de utilidad. Está también la que veremos mañana y alguna información. Destaca este documento de recomendaciones sobre la ética en el uso de la IA, que es un documento de la UNESCO, que es bastante interesante por si les quieren dar un vistazo. Y hemos dividido el curso en distintos módulos, en los cuales vamos a tratar la IA según la utilidad que tiene. Es decir, hay un primer módulo de IAs de lenguaje natural y en los posteriores días iremos trabajando con aplicaciones para el diseño de imagen, para el diseño de vídeo, para hacer presentaciones y para trabajar el audio. Cuando hablamos de trabajar el audio, hablamos, por una parte, de generar música, pues la típica banda sonora que le ponemos a un vídeo de fondo, por ejemplo, y lo que es la transcripción de locuciones de texto a audio, ¿vale? Como os decía, hay aplicaciones en todos los módulos que son de pago, casi todas las aplicaciones de IA son de pago, pero muchas de ellas tienen versiones limitadas, pero gratuitas, y que sí que nos pueden dar margen para poder trabajar al volumen, digamos, de producción que va a requerir, digamos, nuestro trabajo. En el caso de las guías de lenguaje natural, fundamentalmente vamos a trabajar con ChatGPT. Vamos a ver las diferencias que hay entre la versión 3.5 y la 4 en su funcionamiento, teniendo en cuenta que la 3.5 es gratuita y la versión 4 es de pago, ¿vale? Lógicamente es mucho más potente y tiene muchos más recursos. Y veremos también el buscador Bing, que es el buscador de Microsoft, que se basa también en ChatGPT 4. Es decir, que el entrenamiento de Bing y de ChatGPT es el mismo. Pero ahora veremos algunas diferencias que podríamos encontrarnos. Dentro del apartado de IAs de lenguaje natural, hay dos documentos que pueden también resultarles interesantes. Uno es una guía de inicio rápido, donde se explica paso a paso desde cómo registrarse o loguearse en ChatGPT hasta funcionalidades de uso dependiendo del ámbito, el ámbito de conocimiento en el que nos vayamos a mover. Y por otra parte, una guía de prompt. Es como una especie de guía de buenas prácticas de prompt, de cómo formular las preguntas para obtener una determinada respuesta. Como decía el doctor Cabero al inicio, el prompt, que es la instrucción que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que nos devuelva algo, es una de las partes lógicamente más importantes del proceso de construir o trabajar con la IA. Por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT que me diga cómo puedo matar a mi vecino sin dejar ninguna prueba y que la policía nunca me pille, ChatGPT me va a decir que no está autorizado para darme instrucciones de ese tipo porque conllevan a la violencia, a los delitos y tal, ¿de acuerdo? Sin embargo, si le digo a ChatGPT que me cree un guión para una película donde un vecino mata a otro sin dejar ninguna pista y que la policía nunca lo detenga, me lo va a devolver, ¿de acuerdo? Es decir, que la práctica es lo que nos va a dar cómo hacer correctamente la pregunta para obtener la respuesta que nosotros queremos. Y ahí tenemos que tener también muy en cuenta que, lo comentábamos antes del café, a la pregunta del compañero, los datos con los que vamos a trabajar son datos masivos con los que se ha entrenado a una inteligencia artificial que se valida a través de otra inteligencia artificial. Es decir, es como si tres personas se ponen a hablar y cuando ninguno se da cuenta que el otro está engañando al otro, deciden que ese contenido se da por válido. Y ahí pues entran muchísimos contenidos veraces y también muchísimos contenidos que no están contrastados por un experto.
Una de las funcionalidades de la inteligencia artificial es partir de cero. Es decir, cuando hablamos del miedo al uso que hacen los estudiantes sobre este tipo de tecnología, pues si un estudiante le dice a ChatGPT o a cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que le haga un trabajo sobre biología celular, si el estudiante no tiene los conocimientos y nos entrega lo primero que le devuelve ChatGPT, en 9 de cada 10 casos lo vamos a saber identificar rápidamente. Si somos expertos en nuestra materia, cuando leamos lo que nos presentan, nos vamos a dar cuenta. Si nosotros como profesores queremos crear un módulo de contenido determinado y recurrimos exclusivamente a la inteligencia artificial, si no revisamos ese material que nos devuelve, probablemente nos llamará un día un alumno, levantará la mano y nos pondrá, como decimos nosotros, la cara colorada, porque seguro que se van a colar datos que no son correctos. El uso que nosotros particularmente como grupo de investigación y en el ámbito docente, el uso que nosotros hacemos no va tan centrado en la creación de contenido desde cero como el sacarle mayor rendimiento al contenido que ya tenemos. ¿Por qué? Porque ese contenido que ya tenemos es un contenido contrastado. Si nosotros, por ejemplo, le decimos a ChatGPT o a cualquier... Hablo de ChatGPT porque creo que es el que conocemos todos, ¿no? Yo le pregunto y le digo que me haga un análisis estadístico de los porcentajes de lluvia en el cantón de Loja en los últimos 3 años, me lo va a hacer. Pero si yo le doy los datos y le digo que con estos datos que yo te doy, hazme un análisis, 100% el análisis va a ser certero, porque los datos que yo le estoy proporcionando son certeros. Yo no puedo entrenar a la IA, esos datos que yo le voy a facilitar no van a quedar registrados en ninguna parte y van a servir para que cuando otra persona le pregunte lo mismo le conteste de forma correcta. Pero sí me garantizo que el material con el que estoy trabajando es un material contrastado y ahí es donde yo puedo hacer un análisis en mayor profundidad. ¿De acuerdo? Entonces esa es la orientación que le vamos a dar al curso. Si yo le digo a ChatGPT que me haga un resumen de una temática cualquiera, la que elijáis, me va a hacer un resumen que puede o no ir en el sentido que yo quiero y que a través de muchas preguntas a lo mejor consigo algo muy próximo a lo que yo necesitaba. Pero si yo le doy un contenido y le digo sobre este contenido que yo te estoy aportando, hazme un resumen, el resumen, todos los datos que va a contener van a ser datos certeros y datos contrastados porque ya ese trabajo lo he hecho yo previamente. ¿De acuerdo? Cuando veamos las herramientas, por ejemplo, para crear imágenes o para crear vídeos, yo puedo entrar en una herramienta de inteligencia artificial y decirle, genérame un vídeo de 2 minutos en el que yo le explique a un estudiante la flora y la fauna de una región determinada. ¿De acuerdo? Lo que me va a devolver, les puedo a ustedes garantizar que no les va a servir prácticamente para nada. ¿Por qué? Porque me va a devolver, probablemente cuando le pregunte por los animales de la sabana, pues es capaz de colarme un oso panda. ¿Vale? Entonces, te va a devolver imágenes y te va a devolver textos y locuciones que muchas de ellas no van a tener ni pies ni cabeza o no van a estar plenamente relacionadas con lo que yo necesito. Ahora bien, si yo tengo un guión de cómo yo quiero que sea ese vídeo y se lo proporciono a la IA sí me va a desarrollar un buen vídeo porque me va a crear imágenes sobre los animales a los que yo me estoy refiriendo en los contextos en los que yo me estoy refiriendo. De ahí la importancia de aprender a trabajar con datos que ya nosotros tengamos, que sean datos contrastados y que cuando le pidamos a la IA que nos haga el trabajo no sea el de piensa por mí cómo hago un vídeo, sino yo ya he pensado y ahora tú ejecútame la parte técnica que yo no sé editar un vídeo, pero tú sí. Entonces créame un vídeo con esto que yo te estoy diciendo. Pero no quiero que partas desde cero y sin tener ni idea de un tema me hagas un vídeo completo, porque probablemente nos va a dar más trabajo que si nosotros desde un inicio comenzáramos por plantear el guión. Y evidentemente nos podemos apoyar en estas herramientas para iniciar, por ejemplo, haciendo el guión. Es decir, lo ideal de estas herramientas no es trabajar de una forma independiente con cada una de ellas, sino que podemos trabajar, si yo quiero un vídeo, no tengo por qué utilizar la locución que me da el vídeo, puedo utilizar la locución que yo he hecho con otra herramienta distinta a la que yo le he dado un texto y me lo ha convertido, digamos, en una locución
con una voz natural y real. Y no tengo por qué decirle al editor de vídeo que me cree las imágenes con IA. Yo puedo crear con otra herramienta previamente las imágenes con IA, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo cómo funcionan cada una de esas herramientas y luego interconectar qué es lo más interesante o cómo le puedo sacar mayor partido al trabajo haciendo las imágenes con una herramienta específica, los textos con otra, las locuciones con otra, y que la suma de todo eso nos devuelva materiales que nos permitan trabajar con nuestros estudiantes sin miedo a haber cometido errores de bulto por haberle dicho a la IA que piense por nosotros. Porque realmente, aunque os parezca mentira, la IA ahora mismo tiene la madurez de un niño de 6 años, 7, 8, porque lo que hace es repetir lo que le han dicho, pero lógicamente no tiene capacidad de pensamiento ni de abstracción. Por lo tanto, yo no, como profesional no le confiaría a un niño de 8 años que me cree los materiales para trabajar con mis estudiantes. Bien, los grupos los tenéis ya formulados, ¿no? Tenéis claro más o menos cómo vais a trabajar. Bien. Lo ideal sería, como os decía, que utilicéis algún material de partida, pues yo creo que prácticamente todos tenéis clases a distancia, ¿verdad? Y tenéis metacursos sobre los que trabajáis habitualmente con vuestros estudiantes. Bueno, pues ya os lo comentábamos al inicio, esperamos que os guste esta forma de trabajar, entendemos que es mucho más amena y mucho más activa. La idea es plantear el aprendizaje desarrollando tareas. Entonces, la actividad número 1 y la actividad número 2 están relacionadas con la inteligencia artificial de lenguaje natural. En este caso concreto, nosotros proponemos ChatGPT, podréis utilizar Bing o cualquier otro que conozcáis, ¿vale? La idea es que partiendo de un material, como decía, que ya tenemos y que está contrastado, creemos un resumen y partiendo de una actividad que ya tengamos planteada, creemos una rúbrica de evaluación, ¿de acuerdo? Antes de eso, vamos a ver ChatGPT. No sé si hay alguien que no lo haya utilizado nunca. Todos habéis usado ChatGPT, ¿no? En algún momento, ¿no? Bueno, pues yo os voy a enseñar lo primero, las diferencias clave que hay entre la versión 3.5, la versión 4 y el buscador Bing, ¿vale? Cuando veamos esa diferencia, vosotros, no sé si alguien tiene licencia del ChatGPT Plus, del 4, todos trabajáis con el 3.5, ¿no? Vale. Yo os voy a mostrar, que yo sí tengo el 4, os voy a mostrar las diferencias que hay entre uno y otro, probablemente alguno se anime a suscribirse y una vez veamos esas diferencias, os ponéis ya a realizar la actividad 1 y la actividad 2. No sabemos si el margen de tiempo, y especialmente hoy, nos va a dar, pero también intentamos siempre que algún grupo, uno o dos grupos, pues nos comenten a todos y de alguna forma nos expongan el avance que han hecho en la tarea, ¿vale? Eso ya lo veremos cuando pase un rato. Bien, bueno, estas son las diferencias principales, hay muchas más si nos metemos en temas tecnológicos, pero también es cierto que por una parte OpenAI, que es la compañía que desarrolla ChatGPT, cada vez da menos datos técnicos de la evolución de su IA, y por otra parte Microsoft tampoco es que sea famoso por compartir muchos datos de su código y de su desarrollo. Pero fundamentalmente el buscador Bing trabaja con la base de ChatGPT 4. Es cierto que Microsoft le inserta programación independiente, con lo cual no necesariamente lo que busquemos con ChatGPT 4 va a ser, digamos, nos va a dar el mismo resultado que lo que busquemos con Bing. Pero ya os digo, eso entra dentro del secretismo corporativista de las compañías, ¿no? Por lo tanto, entre ChatGPT y Bing, la principal diferencia que vamos a encontrar son el número de consultas que podemos hacer. En el caso de ChatGPT 4 podemos hacer 40 consultas cada 3 horas y en el caso de Bing podemos hacer 50 al día
de forma que podemos iniciar 10 conversaciones y ampliar esas 10 conversaciones con 5 preguntas más. Es decir, nosotros lo que entablamos con la IA es un diálogo. ¿De acuerdo? Yo le hago una primera pregunta y la IA me da una respuesta. Yo profundizo y hago más preguntas o le pido que me modifique la información, que la amplíe, que de toda la información que me ha dado se centre en un punto. Todo eso es una conversación. Bueno, pues Bing nos limita, una vez iniciamos una conversación, nos limita a que esa conversación con la IA llegue a un máximo de 5 preguntas o de 5 indicaciones, ¿vale? ChatGPT 4 no te pone esa limitación, pero sí que te pone 40 cada 3 horas. En el caso del 3.5, a día de hoy no te están poniendo ninguna limitación. Podemos hacerle todas las preguntas que consideremos. En cuanto a las alucinaciones, tanto ChatGPT como Bing tienen aproximadamente un 30% menos de alucinaciones que ChatGPT 3.5. Sabéis que, bueno, dicen los de Microsoft que la limitación de 5 preguntas por conversación es lo que garantiza que la IA no se vuelva loca, hablando coloquialmente, y comience a devolvernos resultados que ya no tienen, digamos, un sentido concreto. Porque a partir de ese número de consultas ellos entienden que las respuestas pierden calidad y pierden fiabilidad. ChatGPT 3.5 está entrenado con datos hasta enero del 2022. ChatGPT 4 y Bing, que utiliza el mismo, están entrenados con datos hasta abril del 2023. Y la capacidad de entender caracteres en el ChatGPT 3.5 alcanza los 3.000, mientras que con ChatGPT 4 se duplica o un poco más, son 6.000 y pico. ¿Esto qué quiere decir? ChatGPT 4 es bastante más potente que el 3.5. ¿Por qué? Porque además las órdenes de entrada en ChatGPT 3.5 solamente podemos hacerla con texto, mientras que en la versión 4 podemos utilizar también imágenes. Es decir, podemos subir una imagen y decirle a ChatGPT que la analice, y podemos subir documentos íntegros en cualquier formato. O sea, le podemos dar un PowerPoint, le podemos dar un PDF, le podemos dar cualquier tipo de documento para que trabaje sobre él, ¿vale? Esas serían las principales diferencias. Microsoft, históricamente, desde que sacó el primer sistema operativo así comercial conocido, siempre llega tarde a todo. No sé por qué, pero cuando todas las compañías tienen en este caso la inteligencia artificial súper desarrollada, Microsoft es ahora cuando está empezando a llegar. Pero es cierto que ellos tienen una opción que ya aparece en Bing y que se está integrando poco a poco en el resto de herramientas del Office 365, que se llama Copilot. Copilot es un sistema de inteligencia artificial, es una especie de chatbot que se va a integrar en PowerPoint, en Word, en Planner, en todas las herramientas. ¿Qué es lo que te va a permitir? Bueno, pues ahora mismo tú en PowerPoint, por ejemplo, no le puedes decir a través de un prompt que te desarrolle una presentación sobre algo. Es decir, no hay ninguna opción ahora mismo en PowerPoint para yo decirle, desarróllame una presentación sobre la alimentación de las hormigas, ¿vale? Pero sí que tiene un módulo de diseño que, conforme nosotros vamos redactando la diapositiva, no sé si lo habréis observado, nos van saliendo propuestas de diseño para cada una de las diapositivas, que suelen ir acompañadas de imágenes, fondos, etcétera, relativos o relacionados con lo que nosotros estamos escribiendo en la presentación, ¿vale? Una vez que le integren el Copilot, pues va a ser mucho más sencillo, porque todo lo que hacemos con ChatGPT lo vamos a poder hacer directamente en cualquiera de las herramientas de Microsoft. Vamos a hacerlo esta. Bien. Ya me habéis dicho que todos conocéis ChatGPT. La estructura de ChatGPT en la versión 3.5 sería esta, que es la que conocéis habitualmente, ¿no?
Aquí le damos la instrucción y nos devuelve la información. En este caso, veis que si yo quiero agregarle un texto, por ejemplo, como vamos a hacer en la actividad 1, para que me desarrolle un resumen de algo, yo tengo que ir al documento que quiero resumir, seleccionar el texto, copiarlo, llevarlo a ChatGPT y decirle, resúmeme este texto, 2 puntos, y le pego el texto, ¿vale? Con la versión 4, veis que tengo la opción de adjuntar. En este caso, no tengo que copiar y pegar, sino que yo puedo tomar, por ejemplo, la guía de inicio rápido que os hemos colocado en el campus virtual, que es un documento en PDF, lo subo a ChatGPT y sobre ese documento empiezo a hacerle preguntas. Le puedo decir, hazme un resumen sobre este documento, le puedo decir, genérame 20 preguntas tipo test con tal estructura sobre los contenidos que aparecen en el documento. Si aparece alguna actividad, le puedo decir, créame, por ejemplo, una rúbrica de evaluación para tal actividad, de forma que no tengo que trabajar con fragmentos de texto, de copiar y pegar, sino que directamente puedo subir el documento. No solamente funciona con PDF, también funciona, por ejemplo, con documentos de Word o con documentos PowerPoint. De forma que, igual, yo le puedo subir un documento en Word y decirle, con el material que te estoy aportando, créame un guión para hacer un vídeo resumen de 4 minutos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería una de las diferencias de la versión 3.5 a la versión 4. Luego, veis que aquí me aparece la limitación de los 40 mensajes por cada 3 horas. Veis que tiene integrado DALL-E. DALL-E es un software, es una aplicación para diseñar imágenes con IA. Hasta hace poco, la versión era DALL-E 2 y esa versión era gratuita, igual que ChatGPT 3.5. Accedías a través de un entorno web y podías crear imágenes con IA directamente, siendo de la misma compañía de OpenAI, de la misma compañía que genera ChatGPT. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Cuando sale la versión 3, integran la versión 3 en ChatGPT. De forma que a la versión 2 ya solo pueden acceder aquellas personas que tenían cuenta antigua, que por ahora se la respetan y se la mantienen, pero para usar DALL-E 3, pues ya tenemos que irnos a la versión de pago, ¿vale? Que sería la versión Plus. En este caso, no es necesario acceder a ninguna parte. Cuando yo le hago la consulta, ChatGPT va a detectar si yo le estoy haciendo una petición que me tiene que devolver en formato texto o si le estoy haciendo una petición que me tiene que devolver en formato imagen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí guardado esta búsqueda. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto con realidad virtual para un tema de accesibilidad cognitiva, ¿vale? Para está desarrollado para estudiantes de la universidad que tienen discapacidad intelectual a un grado no muy alto, pero estamos creando itinerarios con realidad virtual para mostrarles pues, los recorridos que hacen por la universidad, de forma que cuando van a ir a la biblioteca, pues ellos previamente se entrenen en cómo se llega a la biblioteca, cómo funciona la biblioteca, etcétera. Y me hacía falta un icono. Sabéis que ellos trabajan mucho con pictogramas que tienen que tener unas características específicas. Entonces, yo no tengo ni idea de cuáles son las características específicas para crear pictogramas para este tipo de contenido. Se lo pido a ChatGPT. ChatGPT me desarrolla la imagen, yo se la mando a una persona que sí es experta en eso, que me da la validación o no me la da. Pero en este caso yo le estoy preguntando, aquí detecta que lo que yo estoy pidiendo es una imagen y directamente pone a funcionar DALL-E y en vez de devolverme un texto me devuelve una imagen. ¿Vale? Sería una forma súper rápida de crear imágenes con IA integradas dentro del propio ChatGPT. Aunque mañana veremos herramientas que no tienen nada que ver con ChatGPT para crear imágenes incluso más potentes. Pero ya
Si observáis, aquí en la parte superior izquierda tengo el Explorer GPT. Aquí lo que nos da son conexiones directas a un montón de aplicaciones que lógicamente tienen algún tipo de relación con OpenAI, con esta compañía, para integrarlo todo en un mismo panel de trabajo. Es decir, voy a ir bajando para que veáis la cantidad de herramientas que se van integrando. iLevel Lab, por ejemplo. iLevel Lab es una de las herramientas que nosotros vamos a ver para la transcripción de texto a audio. Es una herramienta que tiene una versión gratuita. La limitación está en el número de minutos de locución que podemos exportar mensualmente. Cuando pasa los 30 días, nos pone otra vez el contador a cero y volvemos a tener a disposición nuestra los minutos, digamos, de regalo que ellos nos dan. Y luego tiene otro tipo de limitaciones a nivel de pues, el número de idiomas con el que podemos trabajar, el número de voces distintas, etc. Pero en este caso, yo puedo decirle que me abra iLevel Lab aquí mismo y no tengo que irme a la aplicación externa de iLevel Lab, sino que directamente desde aquí, desde ChatGPT, le puedo decir que me cree una locución con un texto determinado, ¿vale? La aplicación me va a preguntar qué tipo de voz quieres, masculina, femenina, natural, infantil, de cómic, tal. Tú le dices el tipo de voz, el idioma, etcétera, y directamente te va a devolver el audio que le has solicitado que te genere a partir de un texto, ¿vale? DALL-E, que ya lo veremos mañana, tiene, por ejemplo, enlace directo con Canva. Canva si lo usáis, ¿no? Tiene el enlace directo con Canva. Tiene, por ejemplo, el Photo Multiverse. Subimos una foto nuestra y nos va a crear una especie de avatar a partir de esa fotografía nuestra que nosotros vamos a subir. Tiene herramientas de escritura, herramientas de transcripción y había uno muy curioso. Bueno, si alguien trabaja con programación, ingeniero informático, tiene distintos módulos para programar, por ejemplo, en Python. Entonces, si le dices que te genere una consulta en Python para grabar tales datos en una base de datos concreta, te va a generar el código. Pero ya llega un punto, como es multimodal, interpreta tanto texto como imagen. Una de las pruebas que ellos hicieron en la presentación del ChatGPT 4, Sam Altman, subió una fotografía de un escrito que había hecho en un papel con una estructura de una página web, escrito con bolígrafo a mano. Le hace una fotografía, la sube a ChatGPT, ChatGPT interpreta lo que pone el papel y le devuelve el código completo de la página web con todos los puntos que indican el menú y con toda la estructura, simplemente que ha hecho en un documento en papel y que lo suba a ChatGPT, ¿vale? Y tiene hasta para el ocio. Si os vais de viaje, con la aplicación de Kayak, le decís que queréis hacer un viaje en tal fecha, a tal sitio, durante tantos días, y os va a dar rutas turísticas, opciones de hoteles, de vuelos, etcétera. Prácticamente te organiza el viaje, ¿vale? Entonces, cada vez se van integrando más herramientas dentro de ese gran panel, digamos, del ChatGPT 4. Y la tendencia va siendo esa, el integrar herramientas en una única visualmente para trabajar en distintos ámbitos, para crear vídeos, audios, imágenes, etcétera. Entonces, en el caso del 3, lógicamente es gratuito, pero perdemos esas potencialidades, eso es lógico. Yo tengo la licencia del 4 porque la utilizo muchísimo, tampoco hay que seguir los modismos y comprar licencias por comprarlas, ¿no? Si con el 3.5 va bien,
Siempre hay que tener en cuenta lo que hablábamos al principio. Uses la versión que uses, vas a tener que revisar el material y contrastarlo, con lo cual tampoco os vais a ahorrar demasiado, ¿no? Bien, entonces, en el caso de Bing, veis que aquí arriba el primer punto pone Copilot, que sería el módulo que os comentaba antes de Microsoft. Copilot va a funcionar igual que ChatGPT. En la parte inferior le hacéis la consulta y él os va a devolver la respuesta, ¿vale? Pero a diferencia del 3.5, del ChatGPT 3.5, este trabaja con el 4, con lo cual el entrenamiento es más reciente y además aquí sí que podemos subir imágenes. Es decir, si yo quiero analizar una imagen y quiero determinar o le quiero solicitar a la inteligencia artificial que me devuelva información a raíz de lo que está viendo en la imagen, lo puedo hacer adjuntándola a través de este botoncito que tenemos aquí, ¿vale? Funcionaría de una forma muy similar a ChatGPT en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar con la actividad 1 y la actividad 2, ¿vale? Que consiste, no sé si tenéis ya acceso al campus virtual. Bueno, pues os digo yo qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y lo vais elaborando mientras os dan el alta. La actividad 1 consiste en la elaboración de un resumen con ChatGPT. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Como vais a hacer el trabajo en grupo, seleccionáis un metacurso, tomáis como referencia una unidad y sobre el contenido que estéis impartiendo en esa unidad vais a crear un resumen que os permita mañana, cuando tengáis una tutoría con los estudiantes, poder facilitarles un resumen de la unidad completa, ¿vale? En que el trabajo no va a consistir solo en copiar el texto, pegarlo en ChatGPT y que nos devuelva el resumen, sino en, sobre todo, revisar a posteriori que el resumen que nos ha hecho es correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que continuar esa conversación. Si yo tengo, por ejemplo, 5 puntos interesantes en el contenido y en el resumen solamente me habla de 4, pues cuando yo lo lea le puedo decir, se te ha olvidado incluir información sobre este punto que también es importante, amplíame el resumen. Entonces os va a ampliar el resumen, incluyendo la información que había obviado en la primera búsqueda, ¿vale? Una vez tengáis esa actividad, vamos a hacer la segunda, que sería, tomando como referencia una actividad de las que están planteadas en ese metacurso, vamos a crear una rúbrica de evaluación, ¿vale? Entonces, os repartís más o menos el trabajo. Yo creo que si todos trabajáis con el mismo texto, lógicamente, analizar la respuesta que os ha dado a cada uno para ver cuál es la que más se aproxima a lo que queréis transmitirle posteriormente a los estudiantes y la vais poniendo en común, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estar dando una vuelta, echándonos una mano, cualquier duda que tengáis, vais levantando la mano y la vamos resolviendo, ¿ok? Bien. Después de haber visto el contenido teórico de la sesión de hoy, vamos a realizar una actividad que está disponible en el campus virtual para todos los participantes y que consiste en la elaboración de un resumen y una rúbrica de evaluación utilizando contenidos ya existentes, pero intermediando con aplicaciones de inteligencia artificial. Finalizamos la práctica de hoy tras haber visto el contenido teórico y haber realizado la actividad número 1, consistente en la elaboración de un resumen basado en contenidos desarrollados por los profesores, así como la actividad 2, que consiste en la elaboración de una rúbrica de evaluación, también basándonos en alguna actividad ya creada, con la idea de que en los próximos días sean materiales que se puedan implementar en nuestras tutorías y en nuestra labor docente con nuestros estudiantes. Nos vemos en el próximo vídeo.